a un nuevo segmento donde estaré conversando un poco sobre las políticas educativas en Latinoamérica durante la pandemia y ahora en la modernidad. Mi nombre es Iris Mararia. Para la pedagogía, la cuestión del gobierno de los muchos ha sido un problema tan relevante como la formación de personas individuales. En efecto, la educación institucionalizada, tal como lo concibe la modernidad, se estructura en un fino equilibrio entre lo múltiple y lo uno. Constituye un medio para enseñar todo a todos, resultando un modo de gobierno de grandes masas. Es más, se puede afirmar que la modernidad constituye sociedades educativas en las que la educación adquiere una centralidad hasta ese momento histórico en pos de la posibilidad de gobierno. El sistema educativo se sitúa en una situación liminal respecto de capital, pero, como mecanismo de reparto de las desigualdades, tiene que lidiar con la evidencia de la igualdad y disponer de la desigualdad futura, sin contar con la posibilidad de recurrir a posiciones materiales, es decir, las riquezas que encontramos en los pueblos. Para establecerlas en este sentido, apela a un segundo mecanismo, la abstracción lingüística de la asimetría de saberes, es decir, el capital simbólico. Los dos mecanismos son convergentes y se hallan expresados en un triángulo pedagógico, aunque uno de ellos encuentre su anclaje en la materialidad biológica de la distribución de los cuerpos y tenga su expresión en la constitución del saber biológico, es decir, todo lo que contrae la familia y lo que arrastra y lo que genera. Y el otro se sustancia en el nivel abstracto del lenguaje a través de los enunciados que reafirman una posición o disposición de aquello que llamamos saber. Su solapamiento y el tipo de pliegue compartido que imprime es lo que convierte al triángulo pedagógico en un axioma eficaz. Si atendemos al esquema del triángulo pedagógico como un axioma con una fuerte importancia política, abordar la cuestión del sujeto en educación implica aceptar dos supuestos fundamentales. Uno, que el sujeto se enuncia en un singular y sin embargo tiende siempre a lo plural o a lo múltiple. Se trata de un sujeto plegado de dos en una relación, aun cuando se acepte que la distinción puede ser simplemente una extracción. Y dos, que cada uno de esos dos sujetos debe ser entendido a su vez en la tensión entre la delimitación de un rol abstracto que asigna una función, es decir, maestro-alumno, el que enseña, el que aprende, y la designación de una individualidad concreta que encarna ese rol. Cuando el rol está encarnado por un grupo, este es pensado de todas maneras como un individuo. Estos dos supuestos generan una tensión que permite el movimiento hacia la multiplicidad. Dos enfrentados, cada lugar puede ser ocupado por varios, entre otros, operando a su vez reconducciones constantes a la unicidad, ya que identificamos rápidamente ambas posiciones como ocupadas por representaciones del individuo, el maestro, el alumno, por ejemplo. Siguiendo lo que señala Cerletti, se puede vincular estas tensiones en las figuras subjetivas con la dualidad y la equivocidad que alberga el sintagma sujeto de la educación. En efecto, por un lado, la partícula de puede referirse tanto al sujeto empírico, que es objeto de prácticas pedagógicas, quien está siendo educado, y de las diferentes teorías involucradas en la configuración de las propuestas educativas, psicológicas, sociológicas, antropológicas, entre otras. A la vez es un objeto de educación puesto que implica un ideal de hombre, un ciudadano sujeto moral. En ambos casos se tratará de un sujeto sujetado a la educación, donde no se constituyen procesos de subjetivación propiamente dichos,
Se trata de formas de normalización que el dispositivo escolar opera para acomodar lo nuevo a lo existente, lo empírico a lo ideal, para jerarquizar individualidades en una sociedad capital. Ahora bien, ¿cómo es la educación en la actualidad en América Latina? Nos vamos directamente a las estadísticas. La educación en América Latina no registra avances como tal destacables desde el 2013. Incluso un año antes de la pandemia de COVID-19, más del 40% promedio de los estudiantes de tercer grado y más del 60% de los de sexto grado de primaria no alcanzaban el nivel mínimo de competencias fundamentales en lo que respecta a la lectura, la escritura, la matemática. Ahora bien, es necesario destacar que durante la pandemia la educación, vista desde dos puntos, pública y privada, se sometió a una serie de rigurosidad en vista de qué voy a hacer ahora, qué voy a hacer en este momento, cómo voy a impartir con la realidad actual mundial que me encuentra. Es necesario destacar que la educación privada tenía a su favor riquezas donde podían desarrollar programas que podían ser impartidos a los estudiantes que en sus casas tenían las posibilidades de llegar a un mejor conocimiento. Sin embargo, la educación pública tuvo que abstenerse a moldearse y adaptarse a otras realidades para llegar a ese conocimiento que se requería para el nivel y la modalidad del individuo en cuestión. Continuando con las estadísticas, ¿cuáles son los países con la mejor educación en América Latina? La clasificación del 2022 incluye 197 instituciones en 13 países, frente a otras 177 instituciones de años anteriores. Los países con las instituciones mejor posicionadas son las de Brasil, con un total de 72 instituciones, seguido de Chile con 30, Colombia con 29, México con 26, Ecuador con 13 y Perú con 10. Es necesario destacar que la mala calidad educativa, poca inversión y quizás la más urgente, la alta deserción escolar y la mala transición entre escuela y trabajo es lo que logra esta dificultad para el nuevo estudiante. Ahora, ¿cuál es el nuevo modelo educativo? Estamos hablando de educación tradicional y nuevo modelo educativo. El nuevo plan educativo apuesta por proyectos de aprendizaje. El nuevo plan se organiza en 7 ejes que buscan conectar los contenidos de distintas disciplinas con la realidad y que los estudiantes se formen como ciudadanos de una sociedad democrática. Acá entramos con el rol del docente. El docente no puede entenderse como un ente desligado de la política, porque hacemos políticas educativas y no estamos hablando de politiquería, que se va referido simplemente a un gobierno de calle o un gobierno centralizado. Estamos hablando de las normas que se pueden impartir dentro de un aula de clase, un ambiente de aprendizaje, un laboratorio o dentro de una institución, que nos dan como resultados educandos necesarios con valores, con normas y con formas según la institución que ésta lo aplique. Bueno, hasta acá un poco de mi aspecto crítico con respecto a la modernidad, las políticas educativas en Latinoamérica. Muchas gracias a todos por su amable atención.